Amén. Ya tenemos el Salmo, hermanitos. Dice la palabra de Dios. Mi encabezado dice la dicha del perdón. No sé cómo diga su Biblia. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al estudio. El día de hoy empezamos a ver el capítulo 4 del libro de Romanos. Entonces, y al comenzar este capítulo, Pablo nos encontramos con este pasaje que trata el tema de la justificación por la fe. Y viene como arrastrando todo lo que hemos viniendo estudiando. Pablo declara en esta carta que el hombre es pecador, pero luego revela que Dios provee la justicia para los pecadores y esa justificación por la fe fue explicada en el capítulo que vimos anteriormente. Y con eso terminamos el capítulo 3. Ahora Pablo lo que hace es ejemplificar cómo es que esto sucede, cómo es esta justicia por fe. Y utiliza a dos personajes que conocemos y hemos escuchado muy bien. Uno es Abraham y otro personaje es David. Vamos a empezar hablando un poco de Abraham. En los días del apóstol Pablo, en ese tiempo en el que él está escribiendo esta carta, Abraham y David eran probablemente tenidos en muy alta estima por la nación de Israel. Eran personajes muy importantes, mucho más que otros personajes del Antiguo Testamento. Entonces, recordemos que que Jesús hizo la siguiente pregunta en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 42, y preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le contestan y dicen, de David. Entonces podemos pensar que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento pues serían Abraham, que es el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Ajá. Entonces, Pablo usa a estos dos personajes del Antiguo Testamento como ejemplos para basar las declaraciones del capítulo 3, de que hay un acuerdo entre la ley y el evangelio. Y aunque aparentemente o son opuestos o se contradicen, no, sino que juntos, tanto bajo la ley como antes de la ley, la fe en Dios es el único requisito para la salvación. Ajá, entonces vamos a hablar un poco de Abraham. Quiero que me acompañen al libro de Génesis,
capítulo 12. Son muchos versículos, pero lo voy a resumir. Entonces, ahorita vamos a hablar del 12, versículo del 1 al 3. Quien lo tenga, hermanitos, ¿le puede dar lectura? Amén. Génesis 12, del 1 al 3. Del 1 al 3, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ajá. Bueno, aquí Dios por primera vez le está haciendo a Abraham una promesa. Y ahorita vamos a ver cómo destaca todo esto. Una promesa, él no se imaginaba que, pero él estaba diciendo que saliera de esa tierra y que se fuera a una tierra que él iba a entregar pues a él, a toda su parentela, a sus generaciones. Después vamos a Génesis 15 del 1 al 6. Y quien lo tenga lo puede leer, por favor. Amén. Ajá. Sí, hermano. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Uh-huh. ¿Sí? Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, Uh-huh. mira, que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Será él que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Aquí es el punto, es un punto importante de nuestro estudio. Dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos rápidamente a Génesis otra vez, 17, del 1 al 8, y quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. ¿Sí lo tenemos? Si no, yo le voy a dar lectura rápidamente. Dice Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, aquí, primero, cuando Jehová le promete a Abraham, le dice, sal de tu casa, yo te voy a dar una tierra, y a lo mejor Abraham no se imaginaba qué, pero le creía a Dios. Después en el capítulo 15 le vuelve a decir, mira, yo soy tu escudo, Abraham, yo estoy contigo. Y dice que Abraham le cree y dice, y le fue contado por justicia.
En ese momento, recordemos algo bien importante, no existía la ley de Moisés. Abraham no estaba bajo la ley porque no existía en ese momento. Y entonces dice que a él le fue contado por justicia porque él le creyó a lo que Dios le había dicho. Adelante en el capítulo 17, y si lo pueden leer después en su casa, todo ese capítulo habla sobre la circuncisión. Hasta el capítulo 17, Abraham fue circuncidado y dijo Jehová que había puesto la circuncisión como pacto. Y a partir de ese momento, él, sus hijos, los hijos de sus hijos, por generaciones, iban a tener que circuncidarse porque era como una señal del pacto. Pero Abraham ya le había sido contada como justicia mucho antes de la circuncisión el haber creído. Y entonces la promesa que Jehová le hace a Abraham era que él iba a ser padre de muchedumbres. Y esa parte de que antes él de estar bajo la ley, antes de él ser circuncidado, a él le fue contado por justicia. Y esa es una parte, hermanitos, que a nosotros hoy en día nos alcanza. Esa es la parte que hoy en día nos está alcanzando. Ese Dios que en su momento a Abraham le contó como justicia el haber creído, es el mismo Dios que hoy en día dice, si tú me crees, yo puedo justificarte. ¿A través de qué? De la fe y de creer en Jesucristo. Esa es la parte que ahora a nosotros nos alcanza. Ahora vamos a entrar a Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Y aquí empieza Pablo, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En este versículo, en el versículo 1, podemos decir entonces, traducirlo de esta manera. ¿Qué diremos que halló Abraham nuestro padre? Que dice en la carne, por su esfuerzo, humanamente hablando, ¿qué hizo Abraham? La frase Abraham nuestro padre o antepasado revela que la nación de Israel comenzó con Abraham, por eso él es el padre, dice nuestro padre, porque él comienza con la promesa que le fue dada a Abraham. Ahí es la historia y la base del pueblo de Israel. Es una expresión peculiar. Demuestra la importancia que tuvo Abraham, quien fue primero cronológicamente y también primero en importancia. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Abraham según la carne o desde ese punto de vista físico? Abraham descubrió que las obras según la carne, o sea, tus obras según tu esfuerzo, tus obras según lo que tú crees, no producen jactancia, sino vergüenza y confusión. Tus obras buenas, las obras que tú haces y dices es que yo hago obras buenas, soy una persona caritativa. Las obras no deben de producirnos jactancia, porque en realidad no tenemos nada de qué jactarnos, sino al contrario, dice que lo que descubre Abraham es que producen vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham. No tenía nada de qué enorgullecerse. En realidad creemos que Abraham fue un gran hombre y si leemos su historia, tomamos su ejemplo, que fue un hombre que creyó mucho, era un hombre con mucha fe. Pero también fue un hombre que en algunos momentos dudó, que en algunos momentos no creyó. Y tenemos el claro ejemplo cuando huye a Egipto o cuando tuvo un hijo con la esclava, porque él decía, ay, es que se me está pasando el tiempo y yo nada más no veo, a lo mejor tengo que darle una ayudadita a Dios. O sea, sí, Abraham es un ejemplo de fe, de que cree, pero es un hombre y finalmente sus obras son las obras de un hombre.
no era algo en lo que él podría jactarse. Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Entonces, Abraham se podría gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Entonces se asume que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, sí, pero no tiene de qué jactarse. Lo sorprendente es descubrir que estas obras no eran una base para ser salvo, sino que eran el resultado de su salvación. Si las obras buenas que tuvo Abraham son buenas, eran el resultado de que él había creído a lo que Dios le había dicho. Por eso sus obras eran buenas y dice que le fueron contadas como justicia. ¿Por qué? Porque era el resultado de que él había creído. Las obras por sí solas, por nuestro esfuerzo, por lo que nosotros creemos, no tienen ningún valor. No hay de qué jactarse. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, si alguien lo tiene rápidamente, versículo 21 de su carta, ¿lo pueden leer? Santiago, capítulo 2, versículo 21. Amén. Amén, ¿sí, hermanita? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hasta ahí sí, dice. Entonces, las obras a las que se refiere el Santiago aquí no son las obras de su esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley. No es que él cumpliera la ley, porque no estaba bajo la ley, todavía no llegaba, llegó 400 años después. Entonces, sino que estaba hablando de las obras producto de la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios, incluso ofreció a Isaac, su único hijo, y no lo llegó a matar porque Dios no lo permitió. Entonces, tanto Santiago como Pablo, podemos ver, tienen razón. O sea, se estaban refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6. No por sus obras, sino porque él le creyó a Dios. Abraham estaba en la misma situación que nos encontramos nosotros mismos, la persona más débil, pues, en la fe. Admitimos que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios, porque Dios no acepta las obras del esfuerzo humano. Y las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de él. No son suficientes para decir yo merezco ser salvo, Dios, por lo que hago. Mira mis obras. Ante Dios no valen nuestras obras. Si un día llegamos ante su presencia, no vamos a poder presentar nuestras obras y decirle, mira, Dios, yo fui bueno, yo fui justo, mira mis obras. No van a valer. Dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está refiriéndose a lo que dice Génesis. Es decir, Pablo conocía Génesis, había leído Génesis, había leído la historia de Abraham en su tiempo, que fue muchísimo tiempo después. Sí, y entonces Pablo apela a la escritura y dice, mi respaldo es este. Aquí dice que en Génesis había un hombre que se llamaba Abraham, que no estaba bajo la ley, que no era circuncidado, y dice que Dios su fe la tomó como justicia. Las escrituras, la palabra de Dios, hermanos, son Dios hablando. ¿Qué dice la escritura? Dice Pablo. Pablo apela a la escritura. Hermanos, no dice la Biblia, no dice
lo que han estudiado, no había otra autoridad a la cual apelar más que la Biblia, más que la Escritura, la palabra de Dios. ¿Cuánto no desearía o no desearíamos todos, o sea, que las personas que nos decimos cristianas creyéramos en realidad en la palabra de Dios y que es Dios el que nos está hablando a través de su palabra? El apóstol Pablo cita las palabras del Antiguo Testamento directamente unas 60 veces en esta carta. En esta carta Pablo cita el Antiguo Testamento aproximadamente 60 veces. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pablo estaba diciendo, escuchen lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Hermanitos, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. No importa si es el Antiguo Testamento, aún Pablo, que estaba compartiendo el Evangelio, o sea, no estaba todavía escrito los Evangelios de Mateo, Juan. Él estaba hablando del Antiguo Testamento, de los profetas, lo que ellos conocían. Y él habla de la palabra. Él dice, es que esto es verídico. Miren, ¿no dice la palabra de Dios esto? Tenemos que creer a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es Dios hablándonos. Esta promesa entonces le fue dada a Abraham cuando él le hizo una pregunta a Dios. En el capítulo 15, ya lo leímos, de Génesis, versículo 2, leemos esta pregunta y dice, Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Le pregunta Abraham a Dios. Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería numerosa como las estrellas de los cielos, como los granos de la arena del mar, Dios no le dio otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente le creyó a Dios. Él tomó textualmente, literalmente, lo que Dios le había dicho y confió en ella. Y se aferró a la palabra de Dios. Y se aferró a esa promesa. Y en algún momento dijo, chin, ya tengo 90 años. Y dudó un poco, sí es cierto, nos pasa, somos seres humanos. Y dijo, yo no veo que Dios me dé un hijo, que no cumpla su promesa. ¿Y qué le dijo Dios? Espérate, o sea, yo voy a cumplir mi promesa. Y hermanos, ¿Dios la cumplió? ¿Dios cumplió o no la promesa con Abraham? ¿No era Sara estéril? ¿No era su mujer anciana? Humanamente, científicamente, si lo queremos ver, ya no era posible que tuviera hijos. ¿Y Dios no cumplió su promesa? ¿Por qué? Porque Abraham se aferró a la palabra, a la promesa que Dios le había dicho. Ahora, quiero leer un comentario que leí estudiando esta parte del libro y me pareció muy bonito y quiero compartírselos. Dice, no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que uno podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo una declaración, la promesa, dio una promesa y se encargó de cumplirla. Y Abraham lo único que hizo fue creer con todo el corazón que Dios estaba diciendo la verdad. Y eso no le costó ningún esfuerzo, no había ningún mérito en eso. La fe de Abraham no consistió en una acción, no consistió en una obra, sino en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa. La fe, entonces, no fue una acción meritoria de Abraham.
ni siquiera un cambio en su carácter o en su naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Y su promesa fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué bonito. Me gustó mucho ese comentario es un doctor que escribe sobre esta parte y dice: Abraham lo que hizo Abraham no, el mérito no está en lo que Abraham hizo. El mérito está en lo que Dios hizo cuando Abraham creyó en él. Ese es el mérito, la honra a Dios. El mérito es para Dios, la gloria es para Dios. Pablo lo toma de ejemplo y dice: es que Abraham no hizo nada humano, nada que por su esfuerzo. Él creyó y Dios, que es un Dios bueno, justo, dijo que lo contó como justicia. Entonces Dios reconoce y acredita esa actitud de Abraham. Y esto es algo valioso que debemos reconocer. Como dice el versículo 3, Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta y lo aceptó como justo. Él abonó esto en su cuenta, en su deuda, por así decirlo, y se lo atribuyó como justicia. Y así Dios se lo consideró como justicia. Entonces, ahora vamos a leer versículo 4 y 5. Dice la palabra: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La regla general es que un obrero reciba un salario por su servicio. Todo trabajador, lo justo es que reciba un sueldo. Él trabaja por un salario. Y entonces se le paga cierta suma de dinero cuando un hombre trabaja. Entonces, es obvio que Abraham no es un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. ¿A qué me refiero? O sea, él recibió su salvación. Tú y yo recibimos nuestra salvación de la única manera en que puede ser recibida. Y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. No hicimos nada, hermanos. Nada hicimos para merecerla, para ganárnosla. Nada. Creímos y por su misericordia, por su gracia, Él nos las dio. Y por eso dice: y Abraham creyó a Dios. Y dice el versículo 5, pero al que no trabaja, esto indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación más que creer en Él. Es decir, si Dios que declara justo, Dios declara justo al que es indigno. La única clase de persona que Dios está salvando es a una persona injusta. Dios no está salvando personas buenas. Dios no está salvando a lo mejorcito que hay, a judíos, a cristianos. Dios nos está salvando porque somos indignos y lo necesitamos. Y dice que Dios declara justo al que es indigno. Ahora, recordemos que dice en los estudios anteriores que decía Pablo: no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, según las normas de Dios, no las tuyas o las mías. Según mi perspectiva, según la tuya, podemos decir: ay, no, tal persona es muy buena, tiene un corazón muy noble. Según las normas de Dios, no, dice que no hay justo ni a uno. Y es por eso, hermanos, que lo necesitamos todos los días. Es por eso que debemos vivir creyéndole,
creyendo a su palabra, a lo que Dios nos dice. Dice el final del versículo 5, su fe le es contada por justicia. Fe es la única condición. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios nos ofrece gratuitamente. Creyendo. La fe honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Dios le tomó en cuenta la fe para aceptarnos como justos. Dios nos toma en cuenta la fe para aceptarnos justos. Y aunque Abraham no hubiera sido justo, Dios se lo contó como justicia al haberle creído. Ahora el versículo 6 dice la palabra de Dios. Aquí nos habla sobre David y precisamente leímos hoy el Salmo 32. Dice la palabra de Dios. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y otra vez Pablo apela a la escritura, porque acabamos de leerlo en el Salmo 32. Este es el inicio del Salmo 32. Bienaventurado, dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, por eso también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Debemos de tener en cuenta que David sí vivió bajo la ley. A comparación de Abraham, David ya estaba cuando ya había sido escrita la ley de Moisés. Sin embargo, como lo dijimos antes, Abraham no lo hizo porque en la época de Abraham pues no había sido aún dada. El sistema mosaico, la ley de Moisés, llegó hasta 400 años después. Entonces, David sí vivió bajo la ley, pero David nunca pudo haber sido salvo bajo la ley. Por consiguiente, David en este salmo describe la bendición de que Dios reconociera la justicia sin obras, porque David no tenía buenas obras, al igual que ninguno de nosotros. Las obras que él tenía, pues eran malas. Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras. Tenía que venir bajo un principio diferente, que no fuera por cumplir al 100% la ley, porque si no, no hubiera sido posible. Entonces dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Así lo dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. Entonces, bienaventurados, ¿qué quiere decir esta palabra? Dichosos, dice. Y esto expresa lo más elevado en la felicidad y el gozo. ¿Nosotros somos personas dichosas? Esta es la bienaventuranza más grande de todas, y David la conoció por experiencia propia. Él había quebrantado la ley de Dios deliberadamente. No lo había hecho en su ignorancia, supo el alcance de la maldad que había cometido. Sabemos lo que hizo David. Sin embargo, fue perdonado. Y esto habla de una remisión, o sea, un perdón completo. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez puede perdonar algunos pecados, pero entonces aquí está hablando de la ternura de Dios, de que Dios toma al pecador en sus brazos, en sus lazos de amor y los recibe con cariño y dice que cubre nuestros pecados. ¿Y cómo? Bueno, pues ya lo dijimos, a través del Señor Jesús, del sacrificio que hizo Jesús.
Entonces es por eso que Pablo dice aquí en el versículo 8, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. En otras palabras, dichoso, feliz, gozoso, el hombre cuyo pecado el Señor no cargará en su cuenta, al que el Señor no le tome en cuenta su pecado. David fue un gran pecador, al igual que lo hemos sido tú y yo. Y sin embargo, Dios quitó su pecado, así como le informó Natán el profeta. Eso lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Anótenlo y yo lo voy a citar. Dice, Natán le dijo a David, también el Señor, porque David primero le dice, entonces le dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán le dijo, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Entonces la culpa de David no fue cargada en su cuenta, pero otro llevaría esa cuenta por él. Pero hubo uno que sí pagó la cuenta, hermano, hermana. Pero hubo uno que llevó la cuenta de todos nuestros pecados, a quien sí se le cargaron todos. Y se llama Jesús. Entonces, por eso David en este Salmo 32 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verdaderamente, hermanos, no nos ha costado nada. Nada nos ha costado esta salvación tan grande. Y lo único que tuvimos que hacer fue creer. Fue creer. Y lo único que tenemos que seguir haciendo es creer. Y así como Abraham se aferró a la promesa que Dios le había dado, aunque veía condiciones imposibles, es lo único que nosotros tenemos que seguir haciendo. Creerle a Dios, creer en su palabra. Aunque lo veamos complicado, aunque lo veamos así como que, ay, sí será, no será. Cree, aférrate a lo que Dios te dijo. Piensa, si Dios le dio a Abraham un hijo siendo Sara estéril, a mí me va a dar lo que me ha prometido. Aferrémonos a esas promesas, aferrémonos a su palabra, sea cual sea la situación. Entonces dice, en el versículo 9, comienza entonces a hablar de Abraham justificado por la fe. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los que están circuncidados o también para los que no lo están, porque decimos que Dios aceptó como justo a Abraham por su fe. Entonces vemos que el argumento vuelve a Abraham. Después de David otra vez vuelve a Abraham para ilustrar que la justificación es universal, era para todos. Por eso fue llamado Abraham padre de muchedumbres y no contemplaba, hermanos, solo a al pueblo de Israel. Nos contemplaba a nosotros. Esa promesa a la que Abraham se aferró, hermano, hermana, nos contemplaba. ¿Cuántos años después? Y sigue vigente la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuántos años? Porque Abraham se aferró a creer en esa promesa que Dios le había dado. Entonces, ya que David había hablado de la alegría del hombre que viviendo bajo la ley había sido perdonado, la respuesta del judío habría sido que David estaba circuncidado y que solo los circuncidados podrían disfrutar de esta satisfacción. Por tal motivo, Pablo recurre a Abraham para demostrar que Abraham fue justificado antes de la llegada de la ley y antes de que él fuera circuncidado. Entonces, en el capítulo 10 dice, pero ¿cuándo le aceptó?
después de que Abraham fuese circuncidado o antes. No después, sino antes de ser circuncidado. Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó que Dios la cumpliría mucho antes de que se hubiera efectuado un acuerdo, el pacto de la circuncisión. Mucho antes de eso, Dios había hecho una promesa a Abraham y Abraham la creyó en su totalidad, palabra tal cual, literal. Entonces, en el versículo 11 y 12, y terminó, hermanitos, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de que Dios le había aceptado como justo por la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dios les bendiga, hermanitos. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Voy a usar el tiempo para reforzar y animarnos en el camino que ya estamos iniciando en el estudio del capítulo 4 y teniendo como base a este siervo tan especial que fue Abraham. Y quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando el Señor Dios se apareció por primera vez a Abraham, le dio 7 promesas, 7, y que solo fueron cumplidas en la medida en que él desarrollaría su fe. Y esto que estoy yo leyendo es para cada uno de nosotros. Ya Yazaret, como sierva de Dios, interpretando la palabra, nos ubicó que pues las promesas dadas a Abraham aplican y nos alcanzan a todos. Y ella preguntaba, ¿cuántos años hace que Dios le dio las promesas a Abraham? Pues, ¿cuántos años? 4,000 años. Lo mencionamos al principio del estudio. 4,000 años, porque Abraham vivió 2,000 años antes de Cristo y ya llevamos 2,000 y un poquito más después de Cristo, pues 4,000 años tiene que Dios le dio estas promesas a Abraham. Y nos alcanzan, te alcanzan a ti, me alcanzan a mí. Pero hay unas circunstancias. Solo van a ser cumplidas en tu vida y en mi vida en la medida que desarrollemos nuestra fe y por ella vengamos a tener la capacidad para absorber su cumplimiento. Es de suma importancia saber que Dios nunca cumple en un solo paquete, de una sola vez, todas sus promesas. Por ejemplo, nos dice, pidan de la siguiente manera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la promesa para hoy y mañana tenemos que pedir la de mañana. Esta es la forma como Dios actúa. No podría ser de otra manera. Si Él cumpliese de una sola vez todo lo que tiene prometido, ¿quién en este mundo, en esta vida, podría recibirlo? Imposible. Tenemos que desarrollar la capacidad para recibir las promesas que Dios nos ha dado. Dice el Eclesiastés, esta es una cita muy hermosa que debemos tener presente. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es Eclesiastés 3. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír.
tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de dejar de amar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos 8 versículos de Eclesiastés determinan el secreto de una vida que conoce pues la manera como Dios obra. Nunca es de la misma forma. Por lo tanto, tenemos que determinar el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo adecuado de tomar las decisiones adecuadas. Todo eso es posible cuando el hombre admite la necesidad de tener una relación con Dios, porque solo de Él viene que nos abra los ojos y que podamos ver el tiempo correcto y determinado para todas las cosas bajo el cielo. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham. Dios determinó sus bendiciones para todos los que, creyendo en sus promesas, luchan para conquistarlas. Esto es para aquellos que no miran las dificultades, ni permiten que las dudas vengan a cegar su fe, ni permiten que las demoras echen a perder la conquista de las promesas. Dios prueba nuestros corazones a cada instante en todos los detalles de la vida, en cada empresa por la conquista de sus promesas. Él ha visto nuestras reacciones, las conoce perfectamente ante las dificultades. Y si acaso nos acobardamos ante el primer obstáculo o nos rebelamos ante él, entonces hay una pausa que él hace con nosotros, esperando que cambiemos de actitud. Ciertamente, ya lo mencionó la sierva de Dios Yazaret, lo relevante en la vida de Abraham, si bien es lo que él hizo, que fue obediente, pero principalmente fue su actitud ante lo que Dios había hablado. Antes de que Dios hubiera hecho cualquier promesa a Abraham, primero estableció con él ciertas obligaciones para después definir las bendiciones. En otras palabras, le dijo: mira, Abraham, si me obedeces y sales de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre y vas a la tierra que yo te mostraré, entonces te bendeciré. Eso significa que cualquier bendición de Dios está sujeta a la obediencia a su palabra. Aunque Abraham tuviera las promesas, el cumplimiento de las promesas estaba sujeto a su obediencia a la voz de Dios. Y esto no son obras. La obediencia no es obras. La obediencia es fe. La obediencia es fe. Mucha gente dirá, pero Abraham hizo obras, viajó no sé cuántos kilómetros, pero lo hizo por la fe, no por las obras de la fe. Ahora, ¿cuáles fueron las promesas que le dio originalmente Dios a Abraham? Y voy a usar el tiempo para decirlas, porque son promesas que te competen a ti y a mí. Haré de ti una nación grande. Amén. Haré de ti una nación grande.
Aquí Dios promete a Abraham a través de él crear una nación libre, libre, sin dolencias o enfermedades, una nación justa y llena de paz. Cuando dice grande, no lo está diciendo en el término de físico, de extensión territorial, sino está ofreciéndole a Abraham y a todos los que con Abraham creemos en las promesas de Dios por la fe, que el Señor nos va a llevar a ser parte y nos ha llevado ya por la fe a ser parte de una nación justa y llena de paz, donde los ciudadanos de esta nación serán regidos por la ley del amor y del respeto mutuo. Esta nación grande no implica un gran espacio, sino un lugar donde la grandeza esté en el carácter de sus ciudadanos, que sean, como dijo Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto es lo que Dios habla acerca de su reino, el reino de Dios, la iglesia que el Señor Jesucristo vino a ganar con su sangre y su obra perfecta. Y constituye la gran nación que le fue prometida a Abraham. La segunda promesa, te bendeciré, dijo el Señor. Y yo quiero decirte a ti, también heredero de las promesas, si es que has seguido paso a paso todo lo que hemos estudiado en cuanto a la fe, todo lo que un ser humano necesita para vivir bien y gozar de todo fruto de su trabajo es la bendición del Señor, la bendición del Señor. Sin embargo, esta solo está disponible para aquellos que se disponen a buscar y obedecer y conocer su palabra, como está determinado en el mismo capítulo 3 de Eclesiastés 3:13, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que seamos felices con nuestras actividades, Dios quiere que lo que estemos haciendo, o sea, el quehacer de la casa, la guianza y el cuidado de los hijos, el trabajo en la fábrica, en el comercio, en el negocio, nos vaya bien. Y que todo hombre y mujer come, beba y se goce con todo el bien que tiene su labor. La tercera promesa que le hizo Dios a Abraham es: engrandeceré tu nombre. Vivimos en una sociedad donde las personas que no tienen el espíritu cristiano viven en busca de la gloria de su propio nombre. Se están haciendo de una reputación en cualquier área del comercio, del arte, de los espectáculos, de los deportes, en las escuelas. Todos quieren sobresalir. No son pocos los que luchan con todas sus fuerzas para dejar sus nombres registrados en la historia, para ser recordados por las futuras generaciones. Es verdad que algunos lo hacen buscando el bien, sin necesidad de ser recordados, y otros son recordados por sus barbaridades que han hecho. Y como dice Juan 12:26, si alguno me sirviere, dice el Señor Jesucristo, mi Padre le honrará. Dios cumplió todas sus promesas con Abraham, y el engrandecimiento de su nombre jamás disminuirá con el tiempo. Cada vez aumenta a medida que el reino de Dios se expande por todo el mundo. Cuando se habla al respecto, aún habiendo vivido miles de años,
es como si Abraham aún estuviera aquí con nosotros, vivo en nuestro contexto, estimulándonos a todos a la obediencia y a la fe de todos los seguidores del Señor Jesucristo. La cuarta promesa que el Señor está cumpliendo en nuestras vidas es: serás bendición. Serás bendición. Es interesante que esta es la única bendición inmediata. Esto significa que aquel justo momento él estaba recibiendo ya la primera de las bendiciones prometidas. Serás bendición. La quinta promesa era: bendeciré a los que te bendijeren. Ya hemos comentado este respecto, pero vale la pena insistir que esta palabra que le dio Dios a Abraham ha venido a corroborar que una persona aliada al Señor en un pacto pasa a ser su representante aquí en la tierra. Vean qué importante. Una persona que se ha unido al Señor en un pacto de obediencia y de fe, de inmediato recibe el nombramiento de representante del Señor en la tierra. Y como tal, tiene el alto privilegio de bendecir a las personas mediante la reciprocidad. Dependerá cómo las personas vean a aquella que es aliada de Dios. Si una persona de Dios es vista con buenos ojos, por lo demás, esas personas a las cuales esta persona se ha mostrado, pues serán bendecidas. No todas las personas van a ser bendecidas, porque no todas las personas van a reconocer esta presencia de Dios en alguien que anda por esta tierra. Pero estamos llamados a eso. La sexta promesa es contraria. A los que te maldijeren, maldeciré. Abraham era realmente un hombre bendito, y aquellos que convivían con él cada día tenían y experimentaban y sentían lo que es ser un hombre de Dios. Y hay ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de una situación y situaciones diferentes en los cuales Abraham se vio en problemas. Por ejemplo, con Faraón. Abraham tuvo problemas con Faraón de Egipto, este tremendo mandatario, este tremendo hombre de poder que pues envidió la mujer de Abraham, y como Abraham dijo que era su hermana, pues Faraón la quiso para sí. Pero se dio cuenta Faraón con quién se estaba poniendo, con quién estaba enfrentándose, con un hijo de Dios. A tal grado que todas las mujeres en la corte de Faraón quedaron estériles por un tiempo. No había ningún embarazo, y Faraón lo pudo ver que estaba bajo maldición, y estuvo buscando Faraón la razón por la cual estaba bajo maldición, y se dio cuenta pues que había tomado a la mujer de Abraham, a Sara, y de inmediato Faraón le regresó a Sara, a su esposo, y le reconvino a Abraham que por qué lo había metido en ese problema. Y por eso es que dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que desgastarte luchando con tus enemigos o con aquellos que muestran enemistad contra ti. El Señor es juez justo y Él pagará. Por eso hemos recibido esa promesa. Y la séptima y última promesa, que es muy, muy hermosa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y esta promesa habla de las bendiciones que vendrán a todas las familias de la tierra a través de Abraham y aquellos que son de la familia de Abraham en la fe, que somos nosotros y todos aquellos que hemos creído. Y de hecho, esto sucede porque Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación santa y pura, de la cual vendría a nacer el Salvador de la humanidad. Y por causa del sacrificio del Señor Jesús y de su resurrección, todas las familias de la tierra tienen derecho a ser bendecidas. Es obvio que no todos serán benditos, pero no por error de Dios o de su santo Hijo Jesús, sino por causa únicamente de los corazones duros y rebeldes que se han resistido a la gracia ofrecida por el Señor Jesucristo. Dice Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a dejar para la próxima reunión, el día 28, si el Señor nos lo permite, la conclusión del capítulo 4, que es propiamente pues la segunda mitad del versículo 13 al 25. Hay mucho, y parecía un capítulo chico, pequeño, pero tiene tantas vertientes. Hemos aprendido tanto, ¿verdad? Yazaret, yo y todos los discípulos que estoy viendo aquí, muchos de ellos han estado muy estudiosos. Yo quiero decirles que de tarea, por favor, Yazaret dejó alguna tarea, yo la confirmo. Leer Génesis 12 completo, leer Génesis 15 y 17 y hacer una tabla de tiempo, porque Génesis 12, Abraham tiene 75 años y Génesis 17 ya tiene 100 años casi, Abraham. Entonces, ¿qué pasó en esos 25 años? De los 75 años a los 100 años o más. Varias veces el Señor se le apareció y le dio palabra. También quiero que lean y estudien Gálatas 3, del versículo 6 al 29. Todo esto va a ser comentado en la próxima reunión. Y yo cierro esta reunión con mucho gozo, con un gozo extraordinario que inunda mi corazón. Un gran gozo, un gozo extraordinario. Y le agradezco al Señor la oportunidad. Le agradezco a Yazaret y al Señor la vida de Yazaret, cómo la toma y la hace vivir la palabra. Y a todos Yazaret, de veras, gracias a Dios, porque es Dios en ti hablando y haciéndonos vibrar en lo más profundo de nuestras fibras espirituales, hablándonos a lo profundo. Les agradezco a todos ustedes que se han conectado. No digo nombres, pero los estoy viendo a algunos y les mando un saludo muy, muy, muy cariñoso. Me despido en este momento de todos ustedes y pues no quisiera terminar, quisiera que siguiéramos comentando y charlando con una taza de café y unos buenos panes sabrosos de los que hay por allá, pero pues es el momento en que tenemos que cortar la transmisión. Que todo sea para la gloria de Dios. Voy a hacer una breve oración y en ese momento terminamos la transmisión. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias porque el siervo Abraham de hace 4000 años es como si hubiera y como si estuviera aquí entre nosotros, Señor. Llenándonos, Señor, inundándonos y alentándonos a que caminemos el camino de la fe. Porque ahí es donde están las grandes conquistas. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y Señor, pues Él fue tentado y fue probado en la fe en muchas áreas. Y si algo agradó a Dios de Abraham, de su fe pura e inocente, es que estuvo dispuesto a entregar su hijo, como lo mismo hizo el Padre Celestial. Allí el Padre Celestial y Abraham se hicieron amigos por la eternidad, porque los dos estuvieron dispuestos a entregar a su hijo. Te damos gracias, Señor, por ese ejemplo de fe. Te damos gracias porque nos podemos mirar a través de la pantalla y desearnos lo mejor. Y a todos aquellos que han de ver esta grabación, les bendecimos, porque dice la palabra que serán benditas en nosotros los que llevamos la palabra con fuerza y con veracidad, todas las familias de la tierra. Sean ustedes bendecidos por la palabra de Dios. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Pastor David. Que tenga linda noche. Gracias, hermanos, a todos. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.